Contamos esta noche con la presencia de Fernando Villegas Torres y de Ricardo Kusunoki Rodríguez. Me permito brevemente presentarlos a ambos para luego darle la palabra a nuestros invitados. Fernando Villegas es doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, así como magíster en Historia y licenciado en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo una estancia en Museología y Turismo Cultural en Bélgica. Estudió en Madrid el curso Las Fuentes Españolas en el Arte Virreinal, organizado por el Ministerio de Cultura de España. También se hizo cargo del área de curaduría de la colección de retratos del Museo de Arte de la Universidad de San Marcos. Cuenta con artículos especializados en Historia del Arte Contemporáneo, publicados tanto en nuestro país como en el extranjero. Entre estos títulos tenemos El Perú a través de la pintura y crítica de Teófilo Castillo en el 2006, Vínculos artísticos entre España y Perú, 1892-1929, editado por el Fondo Editorial del Congreso, César Moro, Obra Plástica, hace 2 años, en coautoría con Daniel Lefort, por la Academia Peruana de la Lengua, y Miguel Bacarrossi, Retrospectiva, editado por el IPNA el año pasado. Actualmente es investigador y docente nombrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ricardo Kusunoki es curador asociado de Arte Colonial y Republicano de nuestro museo. Es bachiller en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos e integró el equipo peruano del proyecto Documents of 20th Century Latin American and Latino Art del International Center for the Arts of the Americas, Museo de Bellas Artes de Houston. Participó también en el proyecto José Gil de Castro, Cultura Visual y Representación del Antiguo Régimen a las Repúblicas Sudamericanas, llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Getty. Ha sido curador asociado de varias exposiciones, entre las que destacan las realizadas en nuestro museo, como Cislo, Retrospectiva en el 2011, la colección Petrus y Verónica Fernandini, El arte de la pintura de los Andes, presentada entre el 2014 y el 2015, Pintura cusqueña, entre el 2016 y 2017, Plata de los Andes el año pasado, y actualmente La imagen infinita, Eguren fotógrafo, de la cual es co-curador. Ha sido también editor de las publicaciones asociadas a estas exposiciones, así como de los 3 volúmenes de la colección Sura dedicada al arte colonial, arte republicano y arte moderno del Museo de Arte de Lima. Bueno, luego de esta un poquito larga presentación, los dejo con nuestro invitado Fernando Villegas. Gracias. Primeramente agradezco la invitación de Ricardo Kusunoki del Museo de Arte de Lima para poder estar acá, y también agradezco su asistencia. Este tema que nos convoca y está vinculado a la exposición Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina 1926-1930, digamos que tiene que ver con el tema de la gráfica y la importancia de esa gráfica en un periodo crucial. Yo diría que no solo a través de lo visual, sino a través de lo ideológico, ¿no es cierto?, por encontrar ciertos caminos de definir el arte peruano, que fue una necesidad para la década de los 20 y que se manifiesta a través del arte. Y es precisamente la gráfica donde va a tener en cuenta ciertas miradas en torno a la vanguardia que me gustaría analizar con ustedes para poder entender un poco a manera de conversatorio con Ricardo la importancia de los artistas en este periodo. Lo primero que quería mencionar es la introducción de ciertos lenguajes de vanguardia que se están dando en torno a las revistas. Por ejemplo, Sixto Montalegre Osuna, que es un artista español, acá tienen una gráfica que se llama Cakewalk Modernista, que se publica en Actualidades hacia 1904. En esta obra podemos reconocer elementos que tienen que ver con el modernismo, como la simplificación, la planiformidad en la composición. Sixto Montalegre Osuna tendría un papel sumamente importante a través de una influencia directa a uno de los caricaturistas que estaría en Actualidades y luego en Prisma y en Variedades, que es Málaga Grenit,
¿no es cierto? Y ahí tenemos otro elemento importante, porque Málaga Grenet es un artista que de alguna manera va a estar directamente vinculado a este proceso de la vanguardia. Sin duda, bueno, acá es otra obra. Siguiente, por favor. Es Sixto Montalegre Osuna, Gente de Lima, es el doctor Carlos Forero. Con Montalegre Osuna se inaugura un tipo de gráfica que luego va a ser recurrente en artistas como Jorge Binatea Reynoso en la década del 20, a través de la revista Mundial, donde ponían figuras políticas y al mismo tiempo ponían textos vinculados a esas figuras. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta es la presencia de Reinaldo Luza. Siguiente. La obra de Reinaldo Luza estaría presente en revistas. ¿Podemos retroceder unas 2 imágenes antes, por favor? Al primer ensayo de tricomía. Muy bien. Este es el primer ensayo de tricomía que se realizó en Prisma el 1 de noviembre de 1906. Consistía en la impresión de 3 colores y que motivaba a través de la prensa gráfica el uso de estos colores. Esto de alguna manera fue una revolución para la gráfica en este periodo, porque lo que iba a permitir era el desarrollo en las portadas de libros, en las portadas de las revistas y en las portadas de libros del desarrollo visual, incluyendo el color. Siguiente. Siguiente. Entonces, tenemos la presencia de Reinaldo Luza en las revistas como Variedades y notamos las mismas composiciones que habíamos visto en Sixto Montalegre Osuna, que es esta planiformidad en la composición. En estos momentos, el crítico de arte Teófilo Castillo decía de que en la gráfica muchos de la joven generación de artistas recurrían a la mueca vana, y a través de la caricatura política podían representar, digamos, ciertos elementos del contexto de ese periodo. Ahora, lo que no mencionaba Castillo era que a través de ese lenguaje estaba presente la vanguardia y estaba presente el modernismo. En todo caso, si vemos algunas obras de siguiente, este también es de Luza, esto es publicado en Variedades en 1916. Un elemento que había intuido Teófilo Castillo era la influencia del niponismo, la influencia de la estampa japonesa en el arte de Sixto Montalegre Osuna y de Luza. Y en este caso podemos ver que la estampa japonesa había tenido un peso importante desde el impresionismo para adelante para el desarrollo de lo que después se iba a denominar arte moderno. Siguiente. Son algunas obras de Luza que les he traído un poco para que puedan revisar. Siguiente. Ahora, a la par de los elementos modernistas y a la par de, digamos, de elementos, también se está introduciendo la vanguardia. La vanguardia está apareciendo en la gráfica, pero es tomada con motivos, se puede decir, de alguna manera de mofa, o sea, de mantener ciertas... Por ejemplo, esta obra que es Para los pintores futuristas, que es publicado en 1915, lo que vemos es una imagen, y una imagen que termina teniendo 4 títulos conforme vas cambiando la posición de la imagen. Esto también va a aparecer en el mundo cubista. Cuando hablen del cubismo van a aparecer retratos de Carlos Reigada, donde va a ser retratos de Cáceres o de un señor de Osma, para ver la idea de una vanguardia saludable, que era lo que consideraban de alguna manera importante. Siguiente. Jorge Swain sería otro de los artistas ilustradores de este momento, que está también vinculado a este proceso. Siguiente. Vemos otra cosa que es importante tener en cuenta, que son artistas jóvenes, están vinculados al tema de la ilustración gráfica, colaboran en portadas de revistas, muchas veces lo hacen de manera gratuita, no están recibiendo dinero por este tipo de obras. Y lo que vemos siguiente es gráfica, ¿no es cierto? Es imagen gráfica, pero dentro de esta imagen se visibiliza
elementos circulares, elementos que aluden al tema del movimiento. Siguiente. Emilio Goiburu, podemos ver un poco la presencia de elementos futuristas, elementos vinculados al movimiento en la imagen. Siguiente. Este es justo el retrato que les comentaba de Carlos Raigada, donde vemos dos retratos, el de Pedro de Osma y del general Cáceres, y había una pequeña nota que decía, esta es la mejor forma de recibir el cubismo. Entonces, a lo que yo voy es que dentro de este periodo, el lenguaje gráfico de vanguardia, se le va a sumar el modernismo, se le va a sumar el simbolismo y el decadentismo. Entonces, lo que encontramos en esta joven generación de artistas es distintos elementos de vanguardia que vienen desde el modernismo hasta la vanguardia histórica. Siguiente. Esta, por ejemplo, es de Roberto Macmillan Stenos, es el autor de Cosmópolis llega, son estampas limeñas, es una portada que es realizada por Carlos Raigada. ¿Quién es Carlos Raigada? Carlos Raigada sería uno de los vinculados a la revista Estilo, sería integrante del grupo Los Locos. ¿Quiénes eran Los Locos? Entre ellos estaba Carlos Quispe Sacín, eran el músico de Silva, Alfonso de Silva, y en este caso teníamos que se reunían en el Hospicio de la Magdalena, podían escuchar a través de Honorio Delgado, quien había publicado en 1915 en El Comercio sobre el psicoanálisis, y hablaban sobre la obra de Sigmund Freud. Honorio Delgado se decía discípulo de Sigmund Freud, entonces eran artistas que estaban muy vinculados al proceso de las nuevas corrientes que se estaban produciendo en el arte en ese periodo. Siguiente.